Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes. Gracias por dar la oportunidad de acompañarles en esta noche. Por supuesto, les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como les había mencionado, esta noche vamos a ir enlace hasta el estado de Zacatecas, en la República Mexicana. Él es médico cirujano en especialidad en medicina interna, también tiene una maestría en filosofía, un doctorado en historia. Imagínense ustedes, su tesis de del doctorado fue Fractales y complejidad en causa del arte, arquitectura y calendarios de Mesoamérica, así se llamó la tesis del doctor Burkley, que ahorita vamos a presentarlo. También es profesor e investigador en la Universidad de Zacatecas, y aparte está por terminar un libro que pues trata la importancia de la existencia del fenómeno ovni en el imaginario del colectivo social. Así que nos da muchísimo gusto saludarlo en esta noche con nosotros, el doctor Gerardo Burkley desde el estado de Zacatecas. Doctor Burkley, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches, y me da muchísimo gusto saludarte. Bueno, antes de otra cosa, bienvenido al programa de Los Desvelados. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, Gerardo. Igualmente, gracias, Víctor. Pues bienvenido nuevamente, doctor Burkley. Nos da gusto saludarte nuevamente. Y le estaba comentando a Los Desvelados y que habíamos tenido la oportunidad de saludarnos ya hace un tiempo en la ciudad de Chihuahua, en este congreso que tuvimos, bueno, una reunión, ¿no?, con investigadores del fenómeno ovni en ese lugar. Sí, cómo no. Sí, fue un privilegio, gracias. Y pues fue una experiencia bonita el podernos reunir y compartir ideas y experiencias y todo eso. Yo creo que es importante eso, ¿no, doctor? Cómo no, muy interesante, fue sumamente interesante. De repente el podernos conocer y pues compartir todo eso que cada uno puede traer. Bueno, pues doctor Burkley, bienvenido. El programa, como le menciono, es respecto a lo que es el fenómeno ovni paranormal. Y al estar platicando precisamente ahí en Chihuahua, pues me dio mucha información muy interesante que se me hace importante compartirlo también para Los Desvelados. Pero antes de irnos directamente a eso de la información, pues platíquenos un poquito de usted, doctor. ¿Cómo fue que empezó el interés de todo esto, ¿no? De lo que son las profecías mayas o los calendarios, por ejemplo, el calendario maya, o lo que es el fenómeno ovni también? ¿Cómo fue que de repente pudo interesarse en este tema? Sí, cómo no. Bueno, lo primero que yo quiero mencionar es mi formación, como tú hiciste favor de comentar, pues es la de un científico. Yo soy un científico que he sido formado en este modelo. Así es como funciona el pensamiento. Sin embargo, sí he tenido la suerte de que he podido experimentar una serie de eventos que me han dado a conocer de alguna forma otras alternativas de realidad, lo cual ha sido muy interesante para mi vida como científico, como hombre, como persona, como investigador, y eso me ha posibilitado abrirme a muchas facetas frente de la vida, ¿no? Claro. En realidad, el inicio de esto fue un poco brusco, estando yo de viaje en Medjugorje, Yugoslavia, en diciembre del 88. Sí. Estando por ahí en las montañas, solo en compañía de otra persona, de pronto, de manera bastante inesperada, en plena mañana, a las 11 de la mañana, en la parte alta de una montaña que estábamos subiendo, que esto deriva del hecho de que yo soy montañista y siempre ando en la naturaleza, en contacto con los montes. De pronto vimos frente a nosotros un ovni enorme, gigantesco, de hecho muy bajo, con una forma muy clara, forma de letra H, muy grande. ¿Oh, sí? Sí. O sea, el objeto tenía una figura como una letra H. Sí.
Exactamente, una letra H perfecta. Ajá. Era un objeto muy, muy grande. Digamos que la letra H está formada por tubos largos, de 60 a 70 metros, digamos, las patas de la H, sí, y la parte que une a ambas, sí, un poco más estrecha, pero formada mirando hacia el cielo, digamos, flotando sobre el piso a una altura máxima de 80 a 90 metros, una letra H perfecta. En estos tubos podría circular fácilmente un automóvil para expresar cuál era el diámetro de la estructura, más o menos. O sea, entonces, en el momento en que yo descubro esto y le expreso a la otra persona, un ovni, pues, que es lo que cualquiera diría, empezó un fenómeno visual en mí, un fenómeno de tipo óptico, en el que empecé a ver muchas luces de diversos colores, dominando el blanco neón. ¿Esto más o menos en qué año fue, doctor? En el 88, en diciembre del 88 exactamente, de hecho. Y ve este objeto... Fue el 22. 22 de diciembre. Sí. ¿Y qué tan grande era este objeto entonces, más o menos, echándole un cálculo? Bueno, aproximadamente, visto de abajo, porque lo tenía prácticamente encima, ajá, pues alrededor de unos 60, 70 metros de largo, pero en forma de letra H perfecta, muy simétrica. Ok, y este fenómeno de, pues digamos, combinación de mi campo visual con luces predominantemente blanco neón, concéntricas, de tipo estroboscópico, bastante bellas, y duró unos 35, 40 minutos más o menos. ¿Encima de ustedes? Encima de nosotros, sí. ¿Haciendo algún tipo de movimiento? ¿Había algún tipo de sonido o algo? Ningún sonido, absolutamente. Movimiento de balanceo mínimo, prácticamente en el mismo sitio todo este tiempo, hasta que la otra persona que iba conmigo, es decir, ella sí veía el objeto, pero no las luces que yo sí veía. Entonces, cuando vio esta situación que era prolongada, me pidió bajarnos. Entonces, yo con este fenómeno visual empecé a bajar, y en cuanto desapareció el objeto de mi horizonte visual, puesto que la montaña ya lo tapaba, también desapareció ya el fenómeno de las luces. ¿Pero qué es lo que miraba entonces? ¿Qué tipo de luces o cómo era esto? Pues eran luces de colores en movimiento, como de tipo octagonal, ajá, y concéntricas, que se movían como hacia un centro a gran velocidad, con una geometría muy hermosa. Prácticamente llenaba mi campo visual las luces, pero yo sí podía ver lo que había detrás, es decir, sí veía el monte donde pisaba, la lejanía, el cielo, pero las luces contaminaban, digamos, un 70-80% de la capacidad de distinguir las cosas. Uh-huh. ¿Y esto se quitó conforme el objeto se fue? No, el objeto nunca se fue mientras nosotros estuvimos ahí. Más bien la otra persona entró un poco en pánico. En pánico y tuvieron que irse. Por eso me obligó a aceptar bajarnos, porque yo estaba bastante bien. Es decir, uh-huh, a mí me parecía sumamente interesante lo que estaba pasando. Yo no me quería bajar. Pero, bueno, pues empezamos a bajar y desapareció esto de su vista. De mi campo visual. Claro, de su vista. Sí, correcto. ¿Y el fenómeno de las luces también desapareció o continuó esto? Las dos cosas al mismo tiempo. Okay. Uh-huh. De ahí acabé de comprobar que, como siempre fue mi hipótesis allá arriba, en realidad este fenómeno visual provenía de allá arriba. Okay. Del ovni, en concreto. O sea, ¿algún tipo de conexión con el ovni? Sí, por supuesto, ellos estaban mandando, yo no tengo dudas al respecto, estas señales hacia puntos de mi cerebro que estaban activando la posibilidad de ver esto, ¿no? Estaban tocando células nerviosas a través de determinada tecnología. Ajá. Que nosotros desconocemos cómo pueda funcionar. Claro. Pero digamos así que como médico digo, de mi corteza visual, de mi corteza cerebral, de manera que estaban produciendo este fenómeno visual en mí. Ahora, para producir este tipo de fenómeno, tienen que poner algo dentro de la corteza visual, ¿no? O en el cerebro, ¿no? Es decir, algo en cuanto a que un objeto físico, no. Yo pienso que probablemente sí, de alguna forma, un tipo de fuerza proveniente de allá, algún tipo de energía, ¿no? Uh-huh. Estimula. O sea, no necesariamente tendría que necesitar un implante para poder tener esa conexión. No, yo pienso que no. ¿No?
Y bueno, ya que bajan de la montaña, viéndolo usted así fríamente como científico, ¿qué pensó, qué hizo, qué fue lo primero que hizo? Bueno, en aquel momento la otra persona, en cuanto esto inició, como estábamos en un lugar en donde estaban ocurriendo apariciones marianas, es la Virgen de Medjugorje, ella lo que dijo, bueno, pues lo que está sucediendo es que esto te lo está viendo la Virgen, pero yo lo que veía no era en sí una imagen, digamos, antropomorfizada, es decir, como de algo que pareciese un ser humano, una mujer, sino estas luces, simple y sencillamente las luces. Claro. Entonces yo lo vi únicamente como tal. Y con el paso del tiempo, ya son muchos años, yo lo que estoy seguro, sobre todo por lo que siguió ocurriendo después, ha seguido habiendo fenómenos parecidos, no exactamente iguales, pues sí hubo un tipo de contacto. Un tipo de contacto con usted, entonces, doctor. Sí. O sea que esta no pudo haber sido la primera vez que haya ocurrido algo con usted conscientemente. Bueno, esa fue la primera vez, de hecho. ¿Esa fue la primera vez? Ha ido habiendo otras desde entonces, es decir, en este momento abre eso para mí, para mi vida, para mi historia personal, lo cual ha sido sumamente interesante como científico, en primer lugar lo digo como científico, hasta el día de hoy, de hecho, ¿no? Porque se han repetido. Por ejemplo, el 28 de abril y el 6 de mayo del 95, otras dos formas de contacto en las montañas, en este caso aquí en Zacatecas, lejos, a unas 3-4 horas caminando de la ciudad. Sí. Fueron contactos de tipo placentero altamente intensos en la montaña, estando completamente solo. También con fenómeno visual bastante interesante, pero sobre todo predominaba la experiencia de placer por 8 o 9 horas seguidas. ¿Oh, sí? Vez. Sí, con diferencia de una semana entre uno y otro. Y la primera vez fue inesperado. La segunda vez yo lo fui a buscar 8 días después del fenómeno, puesto que había sido sumamente placentero, interesante. Ahora, fue en el ¿Perdón? En 95, ¿verdad? En el 95 fue esto. 95. Ahora, ¿este tipo de contacto no fue con una nave cerca o dentro de una nave o algo así? ¿Simplemente fue en las montañas? Fue en las montañas, sentado en un peñasco, pero en un lugar un poco remoto y fuera completamente de lo poblado. Sí. Sí. ¿Y durante 9 horas? Unas 8 o 9 horas duró, sí, muy, muy largo. De esto, ¿tuvo algún tipo de ¿cómo decirlo así? ¿Algo físico en su cuerpo? O sea... No, en ningún momento de todos estos años hasta la fecha, que ha seguido habiendo algún tipo de comunicación de esta clase, pero con diversos tipos de experiencias, ha habido ningún daño, ni ninguna marca, ni nada absolutamente, ¿no? Y yo soy médico, lo habría reconocido de inmediato. Claro. Absolutamente nada. Ningún daño, ninguna lesión. Nada. Y bueno, al tener este tipo de experiencias, viéndolo como científico, ¿sí hay algún tipo de explicación a esto? ¿O es su imaginación? ¿O realmente hay civilizaciones más avanzadas que nosotros en otras partes del universo? Bueno, yo lo que te puedo contestar es en relación a lo que yo he tenido la suerte de vivir. Es decir, yo tengo pruebas personales tan intensas como lo que les estoy platicando, tan poderosas como esto. Entonces, bueno, yo puedo tener duda al respecto porque han sido pruebas, ahora sí que en el plano físico, en tercera dimensión, en relación a que hay otras inteligencias interactuando, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde puedan venir, en fin, todo esto? Yo eso no lo sé. Bueno, de manera sintética, un poco esto continuó. Para finales del 95, muy rápido, principios del 96, también andando en las montañas, de pronto me encontré arriba y adentro de uno de estos objetos en las dos ocasiones. ¿Oh, sí? Sí, y de hecho en la segunda ocasión, obviamente esto provocó la primera vez bastante pánico, terror en mí, porque fue una cosa bastante inesperada. En la segunda ocasión también hubo bastante temor, pero ya pudo
haber conversación. Okay. Y bueno, me permitieron verlos. Hubo por ahí, alguna cosa para mí en lo personal, digamos algún mensaje. Okay. Y desde luego nada así demasiado importante, pero sí una cosa pues interesante para mi propia vida y mi futuro en relación, de hecho, con esto mismo que está pasando ahora, ¿verdad? Actualmente. Posteriormente hubo una cosa sumamente interesante en 1996 y 97, 7 contactos que yo en lo personal llamo así como programados, sí, en que una tercera persona me llamaba por teléfono y me daba cifras, así simplemente cifras separadas, 2 cifras, y me describía un lugar de la montaña que esa persona no conocía, y yo decidía cómo usar esas cifras, es decir, si las asignaba como hora del día o como fecha o mes. Ajá. Y yo en mi mente ya sabía a qué lugar de la montaña iba a ir solo, y entonces hubo 7 experiencias muy interesantes, ¿no? Entre el 96 y 97. Exactamente, sí. Y dentro de Ya esas posteriormente, sí. Perdón. No, dentro de esas experiencias fue la subida a este objeto y el contacto ya. Esas fueron anteriores. Anteriores a eso, okay. Finales del 95 y principios del 96 fueron esas 2 ocasiones. Ok, 95, 96. Y entonces, bueno, nada más, cuando dice, doctor, de que tuvo contacto, bueno, una conversación ya con estas entidades. Sí, eso fue a principios del 96. Del 96. ¿Cómo son ellos o quiénes eran o cómo se presentaron? Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en decir exactamente todo porque lo recuerdo perfectamente. Ajá. Fue en plena mañana, yendo yo pues por la montaña, simple y sencillamente haciendo ejercicio, como siempre. Ajá. Y esto se presentó de manera súbita. Y bueno, sí recuerdo incluso cómo llegué arriba y todo. Pero desde luego son situaciones sumamente extrañas para nuestra lógica, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo son ellos? Bueno, yo puedo decir cómo son los que yo vi. Claro. Desde luego eran de diversas estaturas, piel bastante pálida, vestidos como con una túnica o una bata de color blanco, Ajá. casi del color de su propia piel. Okay. Sí tenían cabello, pero un poco escaso. Y bueno, el más alto más o menos de mi estatura, 1.80, el más bajo unos 30 centímetros menos. Ajá. Desde luego bípedos, es decir, con forma antropomorfa parecida a la de un ser humano. Uh-huh. Delgados. Eso es más relevante, ¿verdad? La cara es como el típico gris que la gente menciona. No, estos no, para nada, no tenían los ojos así alargados, achinados, sino más parecidos a los ojos de una persona normal, pero lo que sí es un poco como trompudos, digamos, ¿no? ¿Cómo? Como trompudos. Trompudos. Como con trompa. Ajá. ¿Y la cabeza alargada o ancha, no? No, parecida a la de un ser humano, a lo mejor las mandíbulas un poco estrechas. Ajá. Pero similar a una cabeza humana. Ok, pero sí tenía un tipo de trompa. Sí. Ajá. Sin duda, y una comisura labial pequeña, uh-huh, estrecha, que incluso al hablar no se movía. Okay. De manera que parecía que como que lo que yo estaba escuchando en perfecto español eran como locuciones interiores, simple y sencillamente. Yo entendía perfectamente lo que estaban diciendo, pero no parecían hablar como nosotros en el sentido de formar las palabras con los labios, ¿verdad? Ok, entonces había una comunicación telepática. Pues yo no creo que haya sido telepática, porque yo entiendo por telepatía otra cosa, ¿no? Ok. Sino simple y sencillamente como una locución. Yo escuchaba perfectamente e íntegramente las palabras, las ideas, las frases con toda precisión. No presentía ni intuía ni parecía recibir ideas, sino palabras y frases exactas. Uh-huh. Pero no lo hacían físicamente ellos, o sea, no verbalmente. Yo pienso que sí, pero ajá, no creo que a través de la parte de la fonación, digamos, como le llamaríamos los médicos, que tendría que ver con los labios, la lengua, uh-huh, las cuerdas vocales. Creo que no, me parece que no. ¿Y en perfecto español se estaban comunicando con usted, sí, doctor?
perfectamente, hasta recuerdo muy muy bien la plática. Ajá. Bueno, de hecho nada más, bueno, sí hablaron ellos, yo lo que contesté fue muy poco. Ajá. Y bueno, prácticamente lo que yo decía era más bien en relación a que yo me quería ir de ahí, ¿no? oh, ok, o sea, no se sentía a gusto. No. ¿Este tipo de naves eran metálicas o eran tipo de energía? ¿Cómo era más o menos el lugar donde fue llevado? Bueno, ya adentro era como en el lado izquierdo sí había ventanas, entraba la luz, era un semicírculo, puesto que yo pienso que era un objeto de tipo circular. Okay. Esto en el lado izquierdo, y en el lado derecho había una pared que pienso que dividía el objeto o alguna parte de él hacia el lado de la habitación en la que yo estaba, y había una puerta en el extremo del fondo a la derecha, por donde salieron, ¿verdad? Y el piso era como si fuese algo parecido como algodón, pero bastante sólido, y lo mismo la pared. No había una fuente luminosa en sí, pero había una iluminación como natural, aunque sí entraba luz, y no había tampoco ningún panel, ninguna clase de tablero. Ahí donde estaba usted. Donde yo estaba, no. Claro. Oye, pues esto es impresionante. Y bueno, entonces fueron dos veces en esa 95-96 que tuvo la oportunidad de subir a estas naves. Con diferencia casi de 3 meses. 3 meses. Y a los 2 años siguientes fueron los 7 contactos que tuvo también. No, eso fue al año siguiente, en el 97. Sí. El 96-97. Entonces, pues sí, entonces ha habido un contacto directo con ellos. Directo. De hecho, digamos que durante el año 2002, 2003 y 2005 ha habido nuevas experiencias de otro tipo. Nunca han sido exactamente iguales. Ajá. Y pues en este momento, ahora que existe la fotografía digital, tengo pruebas de que esto está bastante cerca, en forma, por ejemplo, de lo que ha dado en llamarse orbs. Okay. Con gran frecuencia en mis fotos. Ajá. Y de muy diversas formas, esté yo donde esté, es decir, he estado en el extranjero y aquí en mi casa también, y es muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cuál es su teoría respecto a esto? Porque hay tantas ideas, yo creo que nadie en sí sabemos qué es a ciencia cierta esto, pero ¿cuál sería su idea respecto a los orbs? ¿Cómo los definiría usted o su origen? Sí, bueno, yo empecé a registrarlos en mis fotografías en un viaje a Tikal, Guatemala, hace 1 año y medio más o menos. Sí. Y he tenido la suerte de tener más de 300 fotografías en este momento ya en relación a este fenómeno, en muy diversos tipos de manifestaciones. Entonces he hecho un análisis que, bueno, a mí me ha permitido darme algún tipo de idea, ¿no? Yo creo que sí es difícil de decir exactamente qué es el fenómeno. Sí. Me parece que es bioluminescente, que es luz en un mismo lugar pero con diferentes tiempos. Esa es una conclusión personal. Claro. Es decir, creo que cuando salen en nuestras fotografías tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos acostumbrados a tomar fotos pensando en el espacio. Hoy me tomo una foto en la playa, hoy en mi casa, hoy con mi prima, etcétera, y pensamos en el espacio. Y por primera vez estamos tomándole fotos al tiempo. Y esto es lo que ellos están permitiendo, y que sobre todo esto se abra a nuestro entendimiento, que nos empecemos a acostumbrar a considerar al tiempo un ser, y que cuando tomamos fotografías hay veces que va a salir el tiempo, no el espacio. Ok. O sea, es como si estuviéramos grabando 2 tracks en una misma imagen, ¿no? Algo así, pero puede ser que de pronto predomine el registro del tiempo en la foto más que de un espacio dado. Y es cuando van a salir ellos, sobre todo. Ajá. Está interesante esto. Entonces, estas luces o estas cosas, ¿piensa usted que tenga algún tipo de conciencia propia o sea algún tipo de ser en energía o algo así? Yo en lo personal pienso que se trata de seres de luz que de alguna forma están interactuando con la conciencia del hombre en alguna especie de fórmula alquímica en la que intervienen leyes de otros planos, de otras dimensiones que no tienen que ver o que no las entendemos porque no pertenecen a nuestro sistema cognitivo, a nuestro sistema, digamos,
de análisis, lógica y conclusión respecto de un estudio de un fenómeno determinado, pero que sí tiene que ver con nuestro libre albedrío. Es decir, creo que por ahí va la clave, es decir, tiene que ver con las decisiones y la libertad del hombre a la presencia de ellos, que es algo que requieren forzosamente, y esa es la parte química a la que yo me refiero, que es la fórmula por la que están aquí para interactuar con la conciencia en ese sentido del hombre, con este ingrediente de la libertad, y en ese sentido a través de la luz y del tiempo como una puerta en que se da la alquimia entre los dos espacios, se forma pues una especie de generaciones o conjuntos de manifestaciones luminosas, que es lo que se registra en las fotografías, que se les ha llamado así. Ese es mi punto de vista. Claro, y entonces esta tecnología ahora con cámaras digitales nos da la oportunidad de fotografiar esto de repente, pero ¿esto ha estado siempre con nosotros o será que de que unos 10 años para acá o 5 años para acá de repente se está dando este fenómeno más fuerte, por decirlo así? Yo pienso que ha estado desde hace mucho, pero que sí se ha intensificado últimamente, y en lo personal creo que tiene que ver con recuperación de generaciones perdidas de seres de luz que han regresado de nuevo a este planeta tan hermoso, este planeta que no hemos cuidado lo suficiente. Y que de alguna manera es a lo que yo me refería. Hay que encontrar una fórmula química en común, utilizando la voluntad y la libertad del hombre para bien, para rehacer, para encontrar un nuevo camino para la Tierra, para la biosfera, para el planeta, para dejar de lastimar a este ser tan hermoso, es nuestro espacio-tiempo terrenal. Claro. Creo que por ahí va. Entonces, a mí me parece que sí se trata de generaciones que se habían ido, generaciones perdidas, de seres luminosos que están de vuelta. Están de regreso. Sí, bueno, eso pienso, sí. Entonces, este tipo de tecnología como las cámaras digitales o las nuevas cámaras de video también, pues yo creo que sin querer estamos abriendo o entrando de repente a este campo de tiempo, ¿no? Y agarrando estas entidades. Sí, parece ser que la velocidad de disparo de hasta un 30.000 por segundo de estas cámaras es tan veloz que está pudiendo captar estas sutilezas, ¿no? Ajá. Sí. Suena muy interesante, doctor Burkley. Pues, ¿qué les parece si vamos nuevamente a la pausa? Regresamos para seguir platicando con el doctor Gerardo Burkley en esta noche desde el estado de Zacatecas, el programa de Los Desvelados.